Buenas tardes. Les doy la bienvenida en nombre del Centro de Cultura Contemporánea La Madraza de la Universidad de Granada, y también les doy doblemente la bienvenida a la actividad que, como sabrán, esta conferencia se enmarca dentro del ciclo de actividades que se han organizado con motivo del centenario del nacimiento de don José Saramago. Ciclo de actividades que les recuerdo, por si les interesan las futuras actuaciones, está enfocado no solo a la vida literaria y del autor, sino también a sus grandes inquietudes, tanto a nivel medioambiental como a nivel social. Además, tenemos hoy la suerte de poder celebrar también el Día Mundial de los Océanos, 8 de junio, y hacer un poco de octava para el Día Internacional del Medio Ambiente, que fue el pasado domingo. En esta ocasión, aprovechando el día en el que estamos, pues tenemos la suerte de contar con doña Francisca Martínez Ruiz, que es nuestra conferenciante de esta tarde, que nos va a hablar del impacto del cambio climático en los océanos, y decirles que es investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, doctora por la Universidad de Granada y formación postdoctoral en Zurich y en el Scripps Institution of Oceanography de la Universidad de California en San Diego, en Estados Unidos. Tenemos la suerte de contar con una especialista en paleooceanografía y cambio global y geoquímica de sedimentos marinos. Por tanto, ha liderado numerosos proyectos de investigación sobre variabilidad climática y reconstrucciones paleooceanográficas en el Mediterráneo, aunque también ha trabajado en otras regiones como en el Atlántico o el Pacífico, y ha participado en diversos proyectos europeos y programas internacionales, así como en campañas oceanográficas. Por centrarnos en el tema que nos ocupa, puesto que verdaderamente tiene una amplia y dilatada carrera como investigadora, que le da reconocido prestigio, pues decirles que entre sus pequeñas contribuciones ha contribuido al desarrollo de indicadores geoquímicos para la reconstrucción del impacto del cambio climático en el medio marino y al entendimiento de ciclos biogeoquímicos en el océano. Como ya les he dicho, cuenta con un número importante de publicaciones en revistas científicas de alto impacto, participa activamente con la Universidad de Granada, es profesora del máster GeoReg, forma parte de su comisión académica, es amiga mía y les puedo decir que evidentemente es fantástico poder contar con ella, por lo cual quiero darles las gracias, Paqui, por compartir esta tarde, y para suerte de todos ustedes me quito del escenario, pues callo, y al final pues tendremos un pequeño debate si tienen algunas cuestiones que quieran que nuestra conferencianta les aclare. Buenas tardes y muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Bien, bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al Centro de Cultura Contemporánea y a la Universidad de Granada la invitación para impartir esta conferencia precisamente hoy, que es el Día Mundial de los Océanos. Entonces, bueno, muchas gracias a Privi por la presentación. Y como ella decía, soy investigadora del CSIC y he dedicado buena parte de mi carrera investigadora al estudio de sedimentos marinos, a la reconstrucción de la variabilidad climática pasada y al impacto del cambio climático en los ambientes marinos. Entonces, me voy a levantar con su permiso para estar más libre. En la charla de hoy, que hemos titulado precisamente el impacto del cambio climático en los océanos, vamos a hablar primero del clima, es decir, por qué cambia el clima, y luego ya veremos el impacto que tiene este cambio climático en los océanos y para entender mejor cuál es la variabilidad natural frente al impacto antropogénico. Quizás hoy día, cuando hablamos de cambio climático, siempre pensamos que el cambio climático es algo que se debe simplemente a la acción del hombre, y no es así, es decir, hay una variabilidad natural y hay un cambio climático que ha ocurrido a lo largo de la historia de la Tierra. A ello se une el impacto y el efecto humano actualmente, que veremos que da lugar a estos agentes estresantes como se conocen actualmente en los océanos, es decir, el calentamiento global, pérdida de oxígeno, etcétera, que ahora vamos a ver con más detalle. Y finalmente, bueno, pues veremos algunos aspectos de la importancia que tienen los océanos para la sociedad y para el planeta en general.
Entonces, el clima, tanto actualmente como el clima en el pasado, a lo largo de la historia de la Tierra, resulta de la interacción de los distintos componentes del sistema climático, que son, por un lado, la geosfera, es decir, nuestra Tierra sólida, la biosfera, es decir, toda la vida que hay sobre el planeta, la atmósfera y la hidrosfera. Recientemente, como es bien sabido, el hombre ejerce también un impacto y tiene un efecto en el clima, y por tanto, quizá cuando hablamos del sistema climático actual, sí que hablamos ya de lo que se conoce como antroposfera, es decir, el efecto humano en ese cambio climático. Si nos vamos hacia atrás en la historia de la Tierra, pues ha habido cambios climáticos muy importantes y muy significativos. Es decir, por ejemplo, si estamos en la escala de los millones de años, pues podemos ver a esta escala de los millones de años que ha habido cambios muy importantes en la temperatura. Es decir, aquí pueden ver la temperatura, es decir, cómo ha ido fluctuando, y hemos tenido periodos particularmente cálidos. Por ejemplo, el final del periodo Paleoceno, y este límite entre el Paleoceno y Eoceno está marcado precisamente por un calentamiento muy importante. Es decir, en la historia geológica del planeta, cuando se hace una división del tiempo geológico es porque ha ocurrido algo, alguna discontinuidad, algún evento que precisamente nos permite marcar esos límites de tiempo geológico. Y entonces, al final del Paleoceno, pues, tuvo lugar un calentamiento que se conoce como el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. Y luego, bueno, pues ha habido otras fluctuaciones bastante importantes también, y si ya nos vamos a la escala de los cientos de miles de años, como ven aquí, bueno, pues hay fluctuaciones importantes de temperatura que se deben, como ahora veremos, a cambios glaciares e interglaciares. Y luego ya el último periodo frío que hemos tenido ha sido el último máximo glaciar, que ocurrió hace aproximadamente 20.000 años, y desde hace 20.000 años en adelante hemos tenido el periodo de la deglaciación, y los últimos 10.000, 12.000 años corresponde al periodo Holoceno, que es un periodo de un clima relativamente estable y temperaturas moderadas. Entonces, vamos a ir a esas causas para entender por qué cambia el clima, es decir, por qué cambia el clima tanto de manera natural o por el efecto del impacto antropogénico actualmente. Entonces, las causas por las que cambia el clima pueden ser causas naturales o bien a ese impacto antropogénico, es decir, a la acción del hombre. Entre las causas naturales hay causas regulares, como son los cambios orbitales en ese movimiento que tiene la Tierra alrededor del Sol. Es decir, hay parámetros orbitales que han ido cambiando, y eso ha motivado que esa energía solar que se recibe del Sol haya sido mayor o menor, y por tanto se haya tenido una temperatura más fría o más cálida en la Tierra. Luego también actividad solar, y también ha habido causas catastróficas, es decir, causas que no ocurren de manera regular, sino que ocurren puntualmente en un determinado momento de la historia geológica, como han podido ser las erupciones volcánicas, impactos de meteoritos, etc. Actualmente a este cambio se une este efecto humano, que tiene como consecuencia pues, emisiones de gases de efecto invernadero, todos los problemas derivados de esas emisiones en relación con la quema de combustibles fósiles, problemas de contaminación, cambios en los usos del suelo, es decir, deforestación, etc. Entonces, repasando brevemente cuáles son estas causas, tenemos las causas, como decía, regulares de naturaleza orbital, que esto se debe al cambio en los parámetros orbitales de la Tierra. Es bien sabido que la Tierra describe este movimiento de traslación alrededor del Sol, que es una órbita elíptica, y la excentricidad de esa elipse varía, es decir, nos podemos aproximar algo más a una esfera, es decir, con lo que tendríamos la Tierra más próxima al Sol, por tanto recibe más energía y lo que cabe esperar son temperaturas más altas, o bien cuando tenemos la Tierra en una posición más alejada del Sol, tendremos lógicamente temperaturas más frías. Esto da lugar a ciclos de aproximadamente unos 100.000 años. Luego, además, el eje de la Tierra, es decir, sobre el que gira la Tierra, tiene una inclinación, y esta inclinación varía, que es lo que se conoce, esa variación en la oblicuidad, y cuando varía la oblicuidad también determina esa distancia de la Tierra al Sol y, por tanto, la energía que se recibe y la temperatura. A su vez, hay un movimiento de precesión de ese eje que también genera otros ciclos. Estos ciclos son aproximadamente de 25.000 años, los de la oblicuidad aproximadamente de 40.000, etc. Entonces, haciendo un pequeño paréntesis para explicar cómo sabemos esto, es decir, cómo sabemos que el clima ha cambiado a lo largo de la historia de la Tierra,
porque registro instrumental tenemos desde hace muy poco, es decir, desde el siglo pasado tenemos un buen registro instrumental, es decir, registro de precipitación, temperatura, tenemos valores absolutos, pero el clima a lo largo de la historia de la Tierra no lo podemos conocer a través de estos datos, es decir, hemos visto que hay cambios cíclicos que pueden ser hasta de 100.000 años y, por tanto, necesitamos datos y parámetros que obtenemos de manera indirecta para conocer cómo eran las condiciones climáticas en el pasado. Entonces, para conocer y reconstruir estos cambios climáticos, tenemos que echar mano de indicadores indirectos y de archivos paleoclimáticos. Y podemos usar distintos tipos de archivos, es decir, hay muchos estudios paleoclimáticos, bueno, pues a partir de anillos de árboles, por ejemplo, el crecimiento de los corales, espeleotemas en cuevas, es decir, que constituyen un buen registro de cómo ha podido variar la temperatura, la precipitación, humedad, etcétera. Y también registros a partir de testigos hechos en el hielo, que ahora veremos que hay registros que cubren periodos de tiempo bastante largos, y también sedimentos tanto lacustres como marinos. En el caso de los registros de hielo, pues cuando se ha formado el hielo siempre quedan como pequeñas burbujas de aire que quedan atrapadas y que luego, estudiando la composición de ese aire que ha quedado atrapado en estas pequeñas burbujas, se ha podido reconstruir en el pasado cómo era la concentración de CO2, es decir, por eso se conocen bien las concentraciones de CO2 y también la temperatura. Hay registros muy bien estudiados, como es el caso del lago Vostok, en la Antártida, y a partir del estudio de este registro se ha podido reconstruir con bastante precisión tanto la temperatura como la concentración de CO2 durante el último medio millón de años aproximadamente. Es decir, aquí vemos las concentraciones de CO2 en la curva azul, vemos los valores de temperatura y vemos que existe una ciclicidad, es decir, desde que hace aproximadamente lo que tiene el registro, unos 450.000 años hasta llegar al presente, que como veíamos antes, el periodo Holoceno es un periodo bastante más cálido, es decir, sería en el que nos encontramos. Y luego, este sería el último máximo glaciar y anteriormente al interglaciar actual tenemos el periodo aproximadamente hace unos 130.000 años, que también fue un periodo cálido con unas temperaturas bastante parecidas a las temperaturas actuales. Por esto ha despertado también bastante interés en la comunidad científica para estudiar este periodo, para ver cómo podría ser posiblemente la evolución de la temperatura también en el tiempo presente. Luego los registros marinos pues también nos ofrecen mucha información, es decir, sedimentos marinos podemos tener tanto aflorando, es decir, no todo lo que ahora vemos en tierra ha sido tierra siempre, es decir, hay muchos sedimentos que están aflorando ahora mismo y que se formaron y se depositaron en ambientes marinos, y bien se estudia o a nivel de afloramiento en campo o bien a partir de perforaciones submarinas, es decir, hay muchos barcos y programas de investigación internacional en el marco de los cuales se realizan perforaciones submarinas, se hacen sondeos y, bueno, teniendo este sondeo del fondo del mar, al final lo que hacemos es como leer un libro de historia, es decir, todo lo que se ha depositado en el fondo, cuando tenemos un sondeo y lo tenemos a bordo y lo traemos al laboratorio, podemos estudiar qué ha ido ocurriendo, es decir, obtener esos parámetros, como decía, como son la temperatura, la salinidad, etcétera. Y en este sentido, el registro marino tiene muchas ventajas, porque otros registros pueden ser temporalmente a veces más cortos o pueden existir discontinuidades, pero en general, en las zonas apropiadas, el registro marino ofrece continuidad, y aparte de continuidad, también es interesante que hay zonas que tienen una alta tasa de sedimentación y en nuestro caso no es tan lejos, es decir, la cuenca del Mar de Alborán, el Mar de Alborán, que es el que tenemos aquí a nuestro lado, tiene una tasa de sedimentación muy alta, es decir, todo lo que se erosiona en las áreas montañosas, como sería toda la cordillera Ibérica, o en el margen africano, el Rif, todo eso que se va erosionando se va depositando en el fondo del mar, de manera que cuando luego nosotros recuperamos todo lo que se ha depositado, podemos reconstruirlo. Y es interesante que la variedad de parámetros que nos permite obtener el registro marino también es muy amplia, es decir, podemos establecer la temperatura de las aguas superficiales de agua en el pasado, hay distintos indicadores, no voy a entrar en muchos detalles, pero pueden ser composición isotópica, moléculas orgánicas que han quedado preservadas en el sedimento, etcétera. Podemos reconstruir la salinidad, la dinámica atmosférica, es decir, los periodos áridos se pueden reconstruir fácilmente y además, bueno, a todos nos resulta ahora muy familiar los días de calima que hemos tenido, es decir, todo esto, pues igual que lo vemos en nuestros coches, en nuestras casas, lamentablemente ahora todo sucio, igual ocurre en el mar. Es decir, estamos en una zona muy próxima al desierto del Sáhara y tenemos un aporte eólico muy importante. Entonces, esto cuando estudiamos los sedimentos,
nosotros podemos ver, es decir, podemos estudiar la composición y reconocer pues, qué minerales o qué elementos químicos son característicos pues, de esa calima, por ejemplo, que hemos tenido ahora, es decir, que tiene una composición muy característica. Y como decía, pues se pueden reconstruir pues, otros parámetros y otras condiciones paleoceanográficas, como era la circulación oceánica, la oxigenación en el fondo marino, como eran todos los aportes de los ríos, etcétera, y más recientemente también la contaminación, es decir, hay un aporte de metales contaminantes, como puede ser, por ejemplo, el de las gasolinas con plomo, que se reconoce perfectamente, o todo el impacto que ha tenido el desarrollo industrial en la concentración de metales en los sedimentos marinos. Entonces, cuando tenemos, como decía, estos sedimentos, podemos estudiarlos y estudiando su composición podemos reconstruir cómo era el clima en el pasado y cómo eran esas condiciones en las cuencas oceánicas y en las cuencas marinas en general. Entonces, volviendo a nuestro esquema de cuáles son esas causas, pues como decía, hemos visto las causas orbitales, es decir, que se han podido reconstruir gracias a los estudios de esos sedimentos y de esos archivos paleoclimáticos diversos, es decir, espeleotemas, testigos de hielo, etcétera. Es decir, tenemos una idea bastante aproximada de cómo ha ido variando el clima en el pasado. Luego también hay causas regulares que son la actividad solar, es decir, ha habido periodos en los que ha disminuido la actividad solar y también se ha podido registrar cambios de temperatura importantes, y luego pues estas causas catastróficas que decía que ocurren repentinamente. Por ejemplo, hace pocos siglos, aproximadamente entre 1550 y 1850, ha habido una época que se conoce como la pequeña edad de hielo, y esta época se ha relacionado pues con mínimos en la actividad solar, es decir, realmente bajó la temperatura pues por esos cambios en la actividad solar. Entonces, como decía, también es otra causa. Y luego, causas catastróficas que han cambiado el clima en la Tierra, pues ha habido muchas causas, es decir, muchos eventos catastróficos que han podido cambiar el clima en la Tierra. Quizá el más conocido y el que he traído aquí como ejemplo es el impacto del meteorito que tuvo lugar al final del Cretácico. Es decir, es bien sabido que este meteorito, quizás lo que más se ha divulgado y se conoce es la extinción de los dinosaurios, pero realmente este impacto fue responsable de la extinción de buena parte de la vida planctónica en los océanos, es decir, prácticamente la vida planctónica desaparece, y eso tiene una consecuencia importante, y es que cuando no hay fotosíntesis a nivel de los océanos, realmente los organismos marinos fijan el CO2 atmosférico en forma de un mineral, que es la calcita, que es un carbonato cálcico, que forma las conchas de lo que sería el plancton, y entonces cuando alteramos la productividad en los océanos, ese equilibrio entre el CO2 atmosférico y el CO2 disuelto en los océanos cambia. ¿Y qué ocurrió en esta época con el impacto de este meteorito? Que pone una gran cantidad de material pulverizado en la atmósfera se oscurece, al no haber luz se inhibe la fotosíntesis y prácticamente toda la vida planctónica en los océanos desaparece. ¿Eso qué causó? Pues que el aumento del CO2 causó un calentamiento muy importante, es decir, fue un efecto invernadero a escala planetaria, es decir, a escala global, un cambio climático muy, muy importante. Y todo esto, como digo, está muy relacionado con la vida en los océanos. Y luego otras causas que también han provocado cambios climáticos importantes y que también han tenido un impacto en los océanos son las erupciones volcánicas. Es decir, las erupciones volcánicas también se registran en la historia de la Tierra, pues por los sedimentos y los afloramientos y los restos que quedan de esas erupciones volcánicas. Obviamente, también se pueden registrar en sedimentos o, como decía, también en testigos de hielo, etcétera. Entonces, los volcanes tienen un doble efecto. Por una parte, hay emisiones de gases, es decir, que pueden tener un efecto invernadero importante, y por otra parte, cuando hay una gran cantidad de ceniza que queda en la atmósfera, pueden contribuir también a un oscurecimiento de la atmósfera y, por tanto, a que bajen las temperaturas. Entonces, las erupciones que conocemos más recientemente pues son muy pequeñas a escala geológica, es decir, si nos vamos hacia atrás en el pasado geológico de la Tierra, pues realmente las erupciones recientes son muy, muy pequeñas, es decir, lo que hemos conocido ahora con La Palma o hace en 2010 la erupción de los volcanes en Islandia, etcétera. Es decir, son erupciones pequeñas comparadas con las grandes erupciones a escala geológica, quizá algunas de las más llamativas y más grandes han sido ya hace millones de años. Y, por ejemplo, esta, la del Tambora en 1815, pues se conoce como el año sin verano, porque realmente hubo un enfriamiento importante, es decir, fue una erupción muy importante, gran cantidad de ceniza en la atmósfera,
bajó la temperatura de todo el planeta a varios grados, eso llevó a pérdidas de cosechas, hambrunas, etcétera, y muchas cuestiones relacionadas, por ejemplo, con migraciones a América del Norte, derivan precisamente de épocas de hambrunas, epidemias, etcétera, y problemas derivados de los cambios climáticos que han generado volcanes, como por ejemplo en la erupción del Laki en Islandia, también en 1700, que generó pues, muchas de estas migraciones, pues buscando, bueno, sobre todo por las condiciones de hambruna, etcétera, y pérdida de cosechas que había en el norte de Europa. Como decía, ha habido erupciones muy importantes a escala de la historia geológica, y quizá, bueno, la del supervolcán de Yellowstone, como veíamos aquí anteriormente, en volumen, pues ha sido quizá de las más importantes. De hecho, este supervolcán pues, sigue siendo una zona volcánicamente activa, con mucha actividad hidrotermal, precisamente, quizás es lo que da la belleza, ¿no?, a este parque nacional, ¿no?, de Yellowstone. En Estados Unidos, bueno, y la última erupción, pues bueno, cubrió realmente de lava buena parte del continente en Estados Unidos, llegó al Pacífico, etcétera, y bueno, como decía, es una zona que sigue bastante activa. Y estas erupciones, pues volviendo al ejemplo de la pequeña edad de hielo, pues realmente han tenido un efecto bastante importante en el clima, es decir, esta época también más fría, aparte de menos actividad solar, también se ha relacionado con una actividad volcánica importante y esa puesta de ceniza y de material en suspensión en la atmósfera. Entonces, todos estos cambios tienen un impacto directo y claro en los océanos, es decir, realmente las condiciones climáticas pues son las que nos van a determinar pues, cómo es la productividad en los océanos, nos va a determinar también el nivel del mar, puesto que en esta época fría, cuando hemos tenido periodos glaciares, buena parte del agua ha quedado retenida en los casquetes de hielo, en glaciares, etcétera. En las épocas cálidas, este agua retorna, ¿no?, con la fusión de los hielos, retorna al mar, es decir, que todo lo que es el ciclo hidrológico depende realmente de las condiciones climáticas, es decir, que el clima siempre ha tenido un impacto importante, muy importante en los medios marinos. Por ejemplo, cuando ha habido periodos en los que ha dominado la evaporación, es decir, periodos bastante más cálidos, pues el tipo de roca que se forma o lo que se deposita en las cuencas marinas es diferente. Por ejemplo, en las épocas áridas y con evaporación predominante, pues se han formado sobre todo sedimentos carbonatados, es decir, cuando bajamos a la playa hacia Motril vemos esas paredes grandes de carbonato, se han formado en los márgenes estos periodos donde había más evaporación. Sin embargo, ha habido otros periodos a lo largo de la historia de la Tierra en las que condiciones más húmedas pues, han hecho, por ejemplo, que la precipitación sea mayor, que el agua que hay que digamos arrastra el agua de lluvia, la correntía superficial arrastra mucho material a los océanos, eso ha hecho que lleguen también más nutrientes, aumente la productividad y se hayan depositado, bueno, unos sedimentos que son sedimentos muy oscuros, que se conocen, bueno, como pizarras negras, o de su nombre en inglés como black shale, que son negras porque tienen mucha materia orgánica y que realmente han sido pues los depósitos del Cretácico, Jurásico, etcétera, han sido la roca madre de hidrocarburos, que realmente es lo que ha dado lugar pues, a lo que utilizamos ahora como fuente de energía, ¿no?, a todos los combustibles fósiles. Y por dar un ejemplo más reciente, que también es muy interesante, que por ejemplo en el Mediterráneo, y digo de este impacto, ¿no?, de cómo esta variación climática determina lo que está pasando en los océanos, pues en el Mediterráneo, a partir de estas perforaciones que decía, a partir de campañas oceanográficas y la obtención de sondeos, ¿no?, en profundidad, se ha visto que existe un depósito cíclico de estos sedimentos que tienen más materia orgánica. Y esto ocurre a la escala de todo el Mediterráneo. Estos sedimentos, como ven, que son como capas oscuras, que se denominan sapropeles, que bueno, viene de su nombre en griego como de sapros, lodos y pelos como sucios, ¿no?, y era por aquel color negro, se denominaron así. Entonces esto ocurre de manera cíclica, y ocurre de manera cíclica porque cíclicamente cambia el clima, es decir, aparte de estas causas orbitales, hay también otros parámetros como el índice orbital de los monzones, etcétera, que ha hecho que haya más productividad. El último, más reciente, se depositó hace entre 9.000 y 6.000 años, y es una época muy húmeda con muchas precipitaciones. De hecho, diversos autores lo han relacionado con los relatos bíblicos del diluvio universal, es decir, efectivamente ha existido una época en la que había mucha precipitación y por esto llegaba tantos nutrientes y cambió la productividad en el océano. Entonces, sobre todo esto derivó de la mayor actividad monzónica, es decir, había mayor actividad de los monzones, más precipitación a nivel del Nilo.
llegaba mayor aporte de nutrientes, y el Mediterráneo, que es una cuenca semicerrada, pues tenía esa mayor productividad, y al final lo que ocurre es que se acumula esta materia orgánica, se va acumulando en el fondo. También cuando tenemos agua dulce que llega a través de los ríos o a través de las escorrentías, al hacerse la capa superficial de menor salinidad, se produce una estratificación, porque ese agua más ligera se queda en la parte de arriba, lo que hace que esta materia orgánica se preserve. Y eso es lo que da pues, estos depósitos cíclicos, es decir, que son un ejemplo más de ese impacto que tiene el cambio climático y las condiciones climáticas en general sobre los depósitos que se producen en los océanos, sobre la productividad, la circulación, etc. Es decir, que en definitiva esas condiciones climáticas nos van a determinar la temperatura en los océanos. Aquí tenemos un mapa actual, ahora la tecnología de satélite, es decir, y todos los avances tecnológicos permiten conocer con bastante precisión pues esto, cómo varía la temperatura, también cómo varía la productividad, es decir, que lo que comentaba antes, es decir, en épocas muy lluviosas, cuando tenemos más aporte de nutrientes, pues hemos tenido más productividad, ¿no? Y se han formado estos sedimentos más ricos en materia orgánica. Y, por supuesto, también determina pues, el nivel del mar, es decir, las épocas de deshielo, cuando hemos tenido épocas glaciares y el hielo se ha acumulado, pues hemos tenido nivel del mar muy bajo, y cuando se produce la fusión del hielo tenemos un nivel del mar mucho más alto. Entonces, hasta aquí vemos que hay una variabilidad natural importante, es decir, que hay parámetros orbitales, otro tipo de causas también, por no entrar en mucho detalle y no alargarnos, pero aparte de los parámetros orbitales, pues hay también a escala suborbital, es decir, a menor escala, no de esos 100.000, 20.000, 40.000 años, hay también otros cambios ¿no? relacionados con interacciones atmósfera-océano, etcétera, que también determinan cambios cíclicos en el clima. Es decir, todos estos cambios en conjunto, o incluso estas causas que hemos visto de naturaleza catastrófica que pueden ocurrir puntualmente, pues cambian el clima y por tanto tienen un impacto muy importante en los océanos. Pero quizá ahora, cuando oímos hablar del cambio climático, siempre pensamos en el cambio climático que procede del efecto del hombre sobre el planeta, es decir, lo que ahora mismo se denomina, y bueno, ya la comunidad científica ha aceptado prácticamente que después de esta época que tenemos definida como el Holoceno, que es nuestra época, digamos, geológica más reciente, se puede definir lo que se llama como el Antropoceno, es decir, el periodo a partir del cual el hombre tiene un efecto muy importante también sobre el clima y en general sobre el planeta. Es decir, esto sí que ahora cada vez conocemos más pues todos esos efectos que puede tener el efecto del hombre en el planeta. ¿Y qué ocurre? Es decir, ¿por qué es en cierto modo alarmante o por qué crea incertidumbre este cambio que estamos provocando ¿no? En el planeta? Porque ocurre a una escala muy rápida. Es decir, si bien estos cambios que hemos visto ocurren a escala de miles, cientos de miles de años, millones de años, cuando el planeta tiene una capacidad de respuesta, o por llamarlo de alguna manera, de adaptación a ese cambio. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo? Que la escala a la que ocurre es muy rápida. Es decir, antes hablábamos de siglos, por ejemplo, en la pequeña edad de hielo, el periodo medieval, que fue más cálido, que se conoce precisamente como el periodo cálido medieval, fue como un óptimo climático de mayor temperatura, y sin embargo ahora lo que tenemos es que de manera muy muy rápida ha aumentado mucho la temperatura. Entonces, en pocas décadas hemos cambiado la temperatura del planeta, y en pocas décadas ha cambiado también la concentración de CO2 en la atmósfera. Entonces, ¿esto a qué ha llevado? Pues ha llevado a que el impacto de ese calentamiento en los océanos pues dé lugar a otra serie de problemas asociados con ese calentamiento global y a lo que se conoce actualmente como los agentes estresantes de los océanos. Ahora los veremos un poquito más despacio. Es decir, por una parte tenemos el calentamiento, es decir, el efecto del calentamiento global, que tenemos ese aumento de CO2 que también da lugar a la acidificación de los océanos, y como consecuencia de este calentamiento pues también tenemos pérdida de oxígeno. Es decir, esto, un ejemplo muy cotidiano es cuando tomamos un refresco, es decir, si lo tenemos frío y en la nevera tendrá gas, si lo dejamos abierto fuera pues pierde el gas, ¿no? Pues algo parecido es lo que le está ocurriendo también actualmente al océano. Y todo eso que tiene como consecuencia, es decir, como consecuencia de estos factores estresantes que además actúan de manera simultánea, es decir, hay una sinergia entre todos estos agentes estresantes,
pues hay una alteración importante de lo que es la productividad y el ecosistema marino. Entonces, viéndolos con un poco de detalle, cada uno de estos agentes estresantes, bueno, pues vemos que en las últimas décadas, es decir, si tenemos la temperatura media, es decir, la oscilación media de temperatura, si vemos que a partir de los años 50, 60, bueno, y sobre todo a partir de los 80, esta temperatura en los océanos se dispara de alguna manera y hay un crecimiento muy rápido, es decir, que todo este crecimiento de temperatura hace que ese calor, ¿no?, ese calor que tienen los océanos sea mucho más alto. Este aumento de temperatura de las masas de agua oceánicas pues tiene un efecto importante, ¿no?, en todo lo que son los ecosistemas y en la vida en los océanos, y además asociados pues tiene otro tipo de problemas. Como son, por ejemplo, el hecho de que aumente la temperatura, pues hay una expansión térmica, es decir, cuando el agua se calienta, es decir, existe este tipo de expansión, y por otra parte la fusión de los hielos también tiene un efecto importante porque lleva ese preocupante ascenso del nivel del mar, del que tanto se habla actualmente, porque realmente el que fundamos todo el hielo que hay en los polos, tanto en el Ártico como todos los glaciares en la Antártida, etcétera, sí puede llevar a un cambio en el nivel del mar. Y este cambio en el nivel del mar también tiene consecuencias importantes en la circulación oceánica, que como ahora veremos, es importante que la circulación oceánica realmente es el motor que regula el clima en la Tierra, es decir, hay latitudes muy frías que realmente son más cálidas por el hecho de las corrientes oceánicas. Pensemos, por ejemplo, en el norte de Europa, a la misma latitud tenemos zonas en Canadá, por ejemplo, que son muy frías, y sin embargo hacia el norte de Europa tenemos un clima más templado, y de hecho la densidad de población es mucho mayor por eso. Es decir, que la circulación oceánica es también muy importante. Y como decía, en paralelo con este cambio en la temperatura tenemos el aumento de estas concentraciones de CO2. Entonces, el aumento del CO2 atmosférico es también muy preocupante desde el punto de vista político, ¿no?, de las soluciones que ahora se intentan aportar. Pues verdad que ha habido muchas cumbres, recientemente la cumbre de París, etcétera, para intentar solucionar y poner freno a este aumento de temperatura y de las emisiones. Si bien las emisiones son importantes, es decir, esto es cierto, es decir, las emisiones de CO2 son preocupantes y tienen un impacto muy importante, también es cierto que el daño que nosotros le hagamos a los océanos también es muy importante, y si no, solo tenemos que mirar los ejemplos del pasado, es decir, si alteramos la bomba biológica, alteramos la productividad en los océanos y esa fotosíntesis que tiene lugar como consecuencia de la actividad biológica, estamos alterando también las concentraciones del CO2 atmosférico. Y esto es muy importante, dado sobre todo que los océanos cubren la mayor parte de la superficie del planeta. Y bueno, estas emisiones, desgraciadamente hemos tenido una pandemia, y la pandemia sí nos ha enseñado que las emisiones realmente son un efecto humano importante. Es decir, que cuando se ha parado la actividad, como ocurrió en el confinamiento, pues realmente tenemos un punto de inflexión muy, muy pronunciado en las emisiones de CO2. Es decir, que bajaron, que luego progresivamente, pues claro, enseguida se han recuperado y hemos vuelto a los niveles normales, y a este ascenso progresivo que, si vemos en años, es decir, ya desde los años 60, pues tiene una tendencia ascendente continua, y además no se le ve ningún tipo de descenso ni de freno, y realmente tiene que haber medidas severas para que veamos un cambio, ¿no?, en esta tendencia tan pronunciada. Entonces, un efecto importante de este aumento de CO2 también es que tenemos más CO2 en los océanos, es decir, hay una curva, esto corresponde a registros instrumentales, es decir, hay una curva que está muy bien medida, es decir, desde la época de los años 60, etcétera, que se conoce muy bien cómo ha evolucionado esta concentración de CO2 en la atmósfera. Entonces, vemos que es muy alta. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Pues tiene como consecuencia grave que ese CO2, ese exceso de CO2, se puede consumir en parte por la productividad, es decir, pero la productividad también se ha visto resentida por todo este tipo de problemas, y digamos no es capaz de absorber o formar este mineral, ¿no?, para que retirar ese CO2 atmosférico. Como consecuencia tenemos más CO2 en el agua, se forma ácido carbónico, y con esto lo que hacemos es acidificar el agua, es decir, se hace más ácida. Cuando se hace más ácida, esto supone un problema grave para los organismos que viven y que tienen, por ejemplo, una concha carbonatada. Es decir,
por ejemplo, en una encimera de mármol, volviendo a un ejemplo muy cotidiano, es decir, si nos queda una gota de limón, ¿qué pasa? Se nos queda la mancha porque se disuelve. Es decir, cualquier ácido disuelve el carbonato. Entonces, en el caso del medio marino, buena parte de los organismos tienen conchas carbonatadas. Si acidificamos el agua, pues finalmente todos estos organismos tendrán problemas para calcificar y por tanto se alteran los ecosistemas. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, un experimento de poner algunos de estos organismos, ¿no?, planctónicos, en agua oceánica que es ácida, y lo que tenemos es, bueno, pues al principio no ocurre nada, pero al cabo de bastantes días, pues bueno, como ven, al final esa concha empieza a disolverse. Entonces esto supone un problema grave para los ecosistemas marinos. Por otra parte, pues bueno, pues hay muchas imágenes, ¿no?, y muchos registros del impacto de estos problemas en los arrecifes de coral, por ejemplo, es decir, una foto de corales en la zona cerca de la península de Florida, cerca de los Cayos, cómo era en los años 80 y cómo es ahora mismo. Es decir, los corales realmente están sufriendo y los problemas de acidificación del agua oceánica están afectando, es decir, a todo lo que es el ecosistema marino y en particular a organismos que son, pues bueno, que se forman carbonato cálcico, como son los corales. Y bueno, la evolución pues va a peor, ¿no? Ahora prácticamente, ya si en 2010 estaban así, pues va a mucho peor. Las previsiones además no son nada buenas, es decir, que esta tendencia ascendente que tenemos en todos estos parámetros se mantiene, es decir, que realmente los problemas de calentamiento, la tendencia es que van a continuar y bueno, las previsiones de aquí, 2050, 2100, etcétera, pues son en cierto modo alarmantes, sobre todo por la incertidumbre de qué va a ocurrir, ¿no? Es decir, cómo va a reaccionar el planeta para acomodar ese cambio que está ocurriendo en tan poco tiempo y que está ocurriendo de manera rápida y brusca, ¿no? Es decir, geológicamente es algo muy brusco lo que está ocurriendo actualmente. Y luego vamos al otro problema, es decir, ya hemos repasado lo que ocurre con el calentamiento, es decir, tenemos calentamiento global que tiene consecuencias importantes a nivel del hielo, de la fusión, ¿no?, que hay ahora mismo del hielo, problemas de cambios del nivel del mar, etcétera, y el problema que supone la acidificación del agua oceánica en relación con todos los organismos y con los ecosistemas que encontramos en los medios en mares y océanos en general. Y otro de los problemas graves es la pérdida de oxígeno. Es decir, como comentaba antes, cuando tenemos un refresco frío, tiene más gas, ¿no? Entonces, si calentamos, perdemos ese gas. Pues igual le ocurre ahora mismo al océano. Es decir, el calentamiento lleva aparejada esta pérdida de oxígeno que tiene un efecto también directo e importante en los ecosistemas marinos. A esto se une que actualmente también tenemos muchos problemas derivados de los consumos repentinos y masivos de oxígeno en medios marinos, derivados de los aportes pues, de nutrientes, derivados de agricultura intensiva, etcétera. Recientemente hemos visto, por ejemplo, las imágenes del Mar Menor, etcétera, donde muchos peces muertos, es decir, porque todas estas floraciones nocivas que son repentinas y que consumen el oxígeno muy rápidamente, pues también tiene esta consecuencia, ¿no?, en esta pérdida de oxígeno. Es decir, actualmente se calcula que aproximadamente desde los años 60 pues se ha perdido aproximadamente un 2% del oxígeno en los océanos. Es decir, que se pierde continuamente y bueno, son lamentables todas estas imágenes, pues estas son próximas, son del último desastre del Mar Menor, pero bueno, las tenemos en muchas zonas del mundo donde en las zonas costeras pues tienen lugar estas floraciones nocivas, repentinas, consumen mucho oxígeno, los peces mueren y aparte de este problema que comentaba a nivel de la costa, es decir, que hay un exceso de nutrientes, ¿no?, sobre todo derivados de agricultura, cultivo, etcétera, que lleva a este consumo de oxígeno, ¿no?, y que estas aguas se vuelvan anóxicas, ¿no?, que les falte oxígeno y luego, paralelamente a lo que a nivel de océano abierto, también hay una pérdida de oxígeno muy importante derivado de este calentamiento global, como decía, y de estos cambios en el CO2. Entonces, por resumir un poco ya, para ir terminando, ¿no?, tenemos todos estos agentes estresantes de los océanos y en la actualidad tenemos diferentes problemas, es decir, tenemos un océano que es más cálido, está aumentando la temperatura, es más ácido y por otra parte tiene menos oxígeno. ¿Todo eso a qué nos lleva? Pues a diferentes problemas, pues como son
cambios potenciales en el nivel del mar, problemas en los arrecifes de coral y alteración de la biodiversidad marina derivado de ese problema de la falta de calcificación, ¿no?, en muchos organismos. Estas floraciones, como decía, tóxicas de algas, de dinoflagelados en general, que consumen mucho oxígeno, todo esto altera los hábitats y, en definitiva, todo esto tiene un impacto muy importante en la productividad biológica marina, que finalmente el mar y el océano en general es uno de nuestros recursos, es decir, también muchos miles de millones de personas viven dependiendo de esos recursos marinos en muchos países a nivel de todo el planeta. Entonces, el problema es también el efecto de sinergia que tienen estos agentes estresantes, es decir, que actúan simultáneamente y es un proceso que se va retroalimentando uno a otro, ¿no? Es decir, tenemos más calentamiento, como decía, tenemos incremento de las temperaturas. Estas temperaturas tienen un efecto importante en la pérdida de oxígeno, es decir, en esa desoxigenación de los océanos. La disolución de este exceso de CO2 tiene un efecto en la acidificación de los océanos y, en definitiva, todos ellos contribuyen a esa falta de oxígeno y de hábitat, la pérdida de hábitat marino en general, y por tanto tiene como consecuencia la alteración de la productividad. Aparte de todo esto, que ya hemos repasado un poco cuáles son los agentes estresantes de los océanos y los efectos que tienen importantes, no solamente la acidificación, la desoxigenación y el calentamiento son importantes, a todo esto se une también todos los problemas de contaminación que se añaden a esos agentes estresantes. Es decir, cuando quizá pensamos en los océanos, pensamos en lugares muy idílicos, ¿no? Y bueno, islas paradisíacas y en un medio marino que es totalmente natural y ambientes naturales donde no ha llegado, digamos, la mano del hombre. Lamentablemente esto no es siempre así y también tenemos esto. Es decir, esto es una realidad a nivel de todos los océanos actualmente y, bueno, la gran mancha esta de basura del Pacífico de plásticos, pues es más grande que toda Francia, Alemania y España juntas. O sea, para que nos hagamos idea del tamaño, en Estados Unidos se dice que es más grande que todo el estado de Texas, que es quizá uno de los más grandes en el país, y tienen una gran, es decir, son mares de plástico. Y esto es un problema de muy difícil solución porque un barquito pequeño, es decir, retirar estas toneladas y toneladas de plástico es muy difícil. Entonces son problemas medioambientales graves que son muy difíciles de abordar. Y ahora que tenemos pues toda la tecnología de satélite que nos permite conocer muy bien cómo es la superficie del mar, pues vemos que, bueno, que es un problema pues a nivel de todo el planeta. Es decir, no es la mancha del Pacífico, es la mancha del Pacífico, la mancha del Atlántico, la mancha del Atlántico Sur, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que tenemos contaminación de este tipo en todos los mares, en todos los océanos, y lo que es más grave es que en mares cerrados como el nuestro, el mar Mediterráneo, este problema se acentúa aún más. Es decir, un mar que está confinado, pues realmente es que nosotros tenemos muy poco intercambio con el océano abierto a través del estrecho de Gibraltar. Como consecuencia, es decir, pues aquí ven cómo está el Mediterráneo, es decir, el plástico, la contaminación es muy, muy elevada. Yo, de hecho, ahora he participado en una campaña oceanográfica, recientemente, volví la semana pasada, donde se hace un monitoreo, ¿no?, de estos parámetros en el Mediterráneo, temperatura, cómo se ha calentado después de 6 años, ¿no?, que se tomaron las mismas medidas hace 6 años para ver la pérdida de oxígeno, la subida de la temperatura, y realmente es un problema grave, es decir, eso está pasando. Es decir, desde los datos que acabamos de obtener hace pocas semanas respecto a cómo era el Mediterráneo hace 6 años. Y lamentablemente estas imágenes pues también son comunes, ¿no? Es decir, en el Mediterráneo, pues donde la densidad de población en las áreas costeras es muy elevada y además un desarrollo turístico muy importante, pues bueno, realmente sí que se ven esto. Lamentablemente pues vemos todo esto. Y ya para terminar, pues bueno, simplemente resaltar que hay que poner freno, ¿no?, a esa contaminación, ¿no? Es decir, los océanos no son nuestro vertedero, es decir, son nuestros recursos y es algo que realmente hay que cuidar. Es decir, los océanos producen más de la mitad del oxígeno que respiramos. El océano además regula el clima porque, es decir, absorbe todo el calor, es decir, lo transporta a través de la circulación oceánica. Y si no tuviéramos estas corrientes marinas, pues en algunas zonas del planeta tendríamos climas muy extremos. Además, el océano absorbe el CO2 y esto, vuelvo al ejemplo
del final del Cretácico, es decir, cuando no había consumo de CO2, todo el CO2 se queda en la atmósfera y se calienta, es decir, mantener la salud de los océanos es importante para regular esta concentración y equilibrio del CO2 atmosférico. Y luego, aparte, el océano sabemos que es, bueno, pues una fuente muy importante de alimentos y la dependencia actual de los océanos es cada vez más alta, es decir, las zonas costeras ganan densidad de población, turísticamente son muy importantes y muchas de las economías de muchos países, bueno, incluido el nuestro, se basan precisamente en el turismo, es decir, en recibir sobre todo turistas en las zonas costeras. Entonces, bueno, este es simplemente un ejemplo para mostrarles, por ejemplo, que realmente en estas zonas, ¿no? Reino Unido, incluso países nórdicos, etcétera, que esta corriente cálida del Golfo que transporta calor hace que hayan sido zonas donde, bueno, la densidad de población ha sido más alta, etcétera, comparadas con otras regiones del planeta, las mismas latitudes, que son mucho más frías. Es decir, el océano, de alguna manera, también es el regulador y motor del clima. Y hoy, bueno, que en la noticia, al ser el Día Mundial de los Océanos, lo estamos oyendo mucho, realmente las áreas oceánicas protegidas son muy pocas. Es decir, hay un reto para el futuro, para el 2030, como muchas de las medidas que se están tomando, ¿no?, para controlar este calentamiento global y las emisiones de CO2, en proteger hasta el 30%, pero ahora mismo hay menos de un 10% de áreas protegidas. Entonces, bueno, pues hay muchas zonas, como hemos visto antes en el otro mapa, que realmente, bueno, pues están llenas de plásticos, de basura, y son además áreas, pues, que son muy difíciles de limpiar. Entonces, terminando, es decir, todos estos problemas que hemos ido viendo que existen, es decir, pues nos van a hacer, es decir, sobre todo la pérdida de oxígeno, el que tengamos más acidez en la agua oceánica y que además sean más cálidas, hacen que se vayan incrementando, es decir, la alteración del océano hace que se vaya incrementando también el número de eventos extremos, puede cambiar el nivel del mar, esto es muy grave, sobre todo porque buena parte de la población se ha instalado ahora en zonas costeras y sobre todo el turismo depende de las zonas costeras, es decir, que los posibles cambios del nivel del mar son muy alarmantes, sobre todo también cuando el hombre ha ido construyendo en muchos sitios donde realmente corresponde al mar. Entonces, bueno, pues se pueden ir agravando. Y bueno, quizá también un mensaje de no todo es pesimista, es decir, tenemos que cuidar la salud de nuestros océanos, pero bueno, también quizá tenemos que recordar que realmente si tomamos medidas, hay medidas que surten efecto, es decir, que tienen su efecto. Y bueno, quería mostrarles, por ejemplo, la curva del contenido en plomo en sedimentos, es decir, en plomo y en otros metales, pero quizá el plomo es muy significativo por el tema de la gasolina. Es decir, desde la era industrial ha habido un enriquecimiento importante en plomo, y sobre todo cuando comenzó el uso de gasolina masiva, es decir, cuando ya ha habido, es decir, el parque móvil en todos los países ha aumentado tremendamente, pues se ve en los sedimentos. Esto además es un ejemplo cercano, ¿no?, del Golfo de Cádiz, cómo aumentaba. Sin embargo, las normativas de introducir la gasolina en plomo pues han tenido un efecto y se ve que ha habido una disminución del plomo en los sedimentos. Esto también se ve, bueno, pues con otros ejemplos, por ejemplo, las normativas que hay para los vertidos de metales tóxicos a nivel de alimentos, por ejemplo, mejillones y, bueno, algunos otros alimentos que vienen del mar, realmente limitar, por ejemplo, vertidos que puedan causar con enriquecimiento en mercurio y en otros metales tóxicos, pues tienen su efecto, han tenido su efecto. Entonces, bueno, quizás el mensaje que podemos obtener precisamente en el día hoy de Mundial de los Océanos, que realmente esto es lo que tenemos que evitar, es decir, el océano no es el vertedero de la Tierra, no es nuestro cubo de basura, es precisamente todo lo contrario. Y sobre todo, esto hay que tenerlo en cuenta porque la previsión de crecimiento en el planeta es, claro, es muy elevada, es decir, de aquí al 2100 prácticamente se ha podido duplicar la población. Eso supone un aumento de residuos y un aumento de la demanda. Es decir, por una parte vamos a tener una demanda importante de alimentos, y el mar es nuestro recurso inmediato porque además ocupa buena parte de la superficie del planeta, y por otra parte tenemos que cuidarlo, como decía, que no podemos alterar los ecosistemas. Entonces, precisamente la ONU hoy, el mensaje que nos daba, ¿no?, en relación con el tema del Día Mundial de los Océanos este año es revitalización y acción colectiva por el océano. Y nos recuerda, ¿no?, y lo que estamos comentando hoy en noticias, es decir, que cubre prácticamente el 70% de la superficie del planeta, es la fuente de vida, el sustento de la humanidad, aparte de otros organismos, y produce buena parte del oxígeno que respiramos en el planeta y alberga la mayor biodiversidad. Es decir, si pensamos en extensión y en volumen, los océanos son mucho más extensos que la Tierra y, por tanto, también son una fuente
importante pues, de alimentos para muchos millones de miles de personas, etcétera. Es decir, que quizá este día, ¿no?, es bueno que nos recuerden realmente que la salud de los océanos es muy, muy importante, sobre todo para cuidarlos de cara también al futuro. Bueno, muchas gracias y ya si quieren preguntas. Gracias, Paqui, por tu conferencia. Y bueno, por introducir quizá algunos elementos un poco de debate, ¿no? Lo primero, desde luego, para mí, y siempre que tengo oportunidad de comunicar algo en público, vuelco mucho más, hago mucho más hincapié en el cambio global, que en el cambio climático. El cambio global es indiscutible absolutamente y es terrible. El cambio climático es menos terrible, pero por lo menos yo lo veo así. Lo de la mancha de plástico es terrible, ¿no? Como algo un poco, y es universal. El cambio climático no es universal en el sentido de que hay muchos millones de kilómetros cuadrados en la Tierra donde la vida es muy hostil por frío. Luego posiblemente si nos vamos a calentar un poco, serán zonas más habitables, más agradables, y habrá países que no estén mal con el cambio climático. Sin embargo, el cambio global sí que es transversal absolutamente. Eso quizá una primera puntualización, bueno, no es una puntualización, simplemente lo sabe y está de acuerdo en esto. Después hay otra cosa que yo tengo también mi duda. Muchas veces se dice que el cambio climático, la temperatura está subiendo como nunca ha subido, muy deprisa, demasiado deprisa. Yo también tengo mis dudas en esto. Lo que pasa es que ahora la estamos midiendo, efectivamente. Y antes no se medían. Desde luego, en las causas que has puesto, y has puesto unas causas que son catastróficas, que llamamos catastróficas, desde luego, la actividad industrial humana es catastrófica y por tanto subimos muy deprisa, pero ha habido causas catastróficas en el pasado, como podrían ser las erupciones, por supuesto, o un meteorito, que tuvieron que subir la temperatura muy deprisa. Sí, lógicamente. Y la vida se adaptó y la vida siguió, es decir, no es tampoco, es decir, no hubo, bueno, simplemente estas dos cosas, ¿no? Y nada, no tengo nada que decir. Bien, bueno, sí, como decía, un poco por iniciar el debate con esto, es cierto, ¿no? Yo también por eso cuando, bueno, me invitaron, ¿no?, para la conferencia, quizá también he empezado con la parte de variabilidad natural, es decir, cuando pensamos en cambio climático parece que pensamos en lo que hace el hombre. No, el cambio climático ha existido siempre, es decir, hay un cambio climático que ocurre. Pero sí que es cierto que cuando hemos visto esos cambios, por ejemplo, el final del Paleoceno, donde la temperatura aumentó enormemente, ¿no?, y que posiblemente la hipótesis más aceptada ahora en la comunidad científica es que es un periodo en el que se habían almacenado hidratos de gas, es metano helado, que está depositado y quedan los sedimentos por debajo de determinadas profundidades y a determinada presión y temperatura en la que esa fase helada, digamos, para entendernos, ¿no?, un poco, es estable y es metano. Si eso se destabiliza, que es lo que está ocurriendo también ahora en el Ártico, hay emisiones de metano. Y el efecto invernadero del metano es mucho mayor que el del CO2. Entonces, esa es la hipótesis que más aceptada ahora mismo para explicar el calentamiento del final del Paleoceno, pero realmente fue un calentamiento a la escala del planeta, en una de las curvas que ponía al principio, mucho mayor de lo que podemos conocer ahora. Entonces, es cierto que han existido estos cambios, pero también a escala geológica duran mucho tiempo. Es decir, por ejemplo, los cambios de temperatura al final del Cretácico, cuando se produce también este aumento del CO2 por la falta de fotosíntesis, lo mismo, es decir, cuando se estudia ese registro sedimentario se ve que el cambio es muy gradual, va ocurriendo de manera muy gradual. Entonces, quizá ahora lo preocupante es que es muy rápido. Es una cuestión de escala, no porque no hayan ocurrido cambios climáticos importantes, ¿no? Sí, en eso claro que tiene razón, pero es cierto que la rapidez con la que ocurre ahora, independientemente de que la midamos, sí que es verdad que hay efectos que no antes, por ejemplo, esa contaminación, la contaminación que tenemos ahora por basura en el océano, no ha existido. Y eso genera incertidumbre, es decir, ¿cómo nos recuperamos de eso? Claro, ese sí es el problema. Es verdad que de manera natural estos cambios, pues sí, claro, han ocurrido.
Bueno, yo también agradezco esta charla tan disfrutona y darte las gracias. Y luego comentar que verdaderamente es catastrófico lo de la mancha de los plásticos, ¿eh? Y imagino que estará muy relacionada con las corrientes marinas. Claro, es que realmente, es decir, los vertidos, independientemente de donde se hagan, se redistribuyen y entonces, bueno, pues las corrientes los almacenan en determinadas zonas que se están formando estos mares de plástico. Y esto, el problema que tiene es cómo retirarlos, ¿no? Hay muchos proyectos, ¿no? Muchos relacionados con bacterias, precisamente, ¿no? Estas bacterias comedoras de plástico, ¿no? Bueno, de ese tema María Teresa, que está aquí, conocerá mejor, pero realmente hace falta alguna solución in situ, porque barco a barco no se limpia. Es muy difícil, ¿no? Incluso, además, esas concentraciones de este material coincidirán con zonas que son muy productivas por el tipo de corriente, claro, donde normalmente son zonas en las que se pesca, ¿no? Bancos, me imagino, ¿no? Y entonces, sí, cada vez más problemático. Claro, cada vez son más abundantes por todas partes y es verdad que hay mucha basura por todas partes. Cada vez, hombre, se intenta, digamos, tener más control, ¿no? En los vertidos ahora mismo, por ejemplo, el Mediterráneo, que es una zona de tanto tránsito que parece siempre, aquí Alborán parece como cualquier carretera, ¿no? En hora punta, ¿no? Del tráfico marítimo que hay, y bueno, ahora está más controlado el vertido por parte de los barcos, ¿no? O sea, no es esto que se tiraba basura todo al mar, ¿no? Pero aún así, claro. Es muy interesante lo de cómo simplemente el hecho del cambio de la gasolina, ¿no? Sí, eso es muy interesante. Eso, claro, y hay estudios también muy interesantes de los metales, por ejemplo, en mejillones en la zona del Mediterráneo, que el hecho de ser un mar cerrado, pues hace que todos estos problemas se amplifiquen, ¿no? Porque en el Mediterráneo, al estar confinado, pues claro, cualquier vertido se registra, ¿no? Es como más sensible, por decirlo de alguna manera. Y entonces esta regulación, ¿no? Del vertido de metales y tal, sí tiene un efecto, ¿no? En las últimas décadas se ve que hay una disminución. ¿Qué participación tiene el CIC? ¿Y qué participación tiene el CIC cuando aludía a lo del tema este del plomo, de la antigua gasolina sin plomo? Bueno, porque hay también en esta zona, es decir, hasta la época esta, siempre ha sido una época, o sea, un periodo, este periodo industrial, etcétera, y sobre todo cuando empezaron, porque las actividades mineras y las actividades industriales, de hecho, por ejemplo, aquí hay trabajos muy interesantes donde se reconoce, en las lagunas de Sierra Nevada se reconoce la contribución de plomo derivado de las primeras actividades de los romanos, es decir, las primeras actividades mineras. Entonces, en la zona del Golfo de Cádiz es una zona donde se registra este aumento, ¿no? En relación con la era industrial y también derivado de las actividades mineras. De hecho, toda la zona de Río Tinto y toda la actividad minera tiene también un impacto de entrada. Se ven como hay plumas de contaminantes que entran incluso en el Mediterráneo y que en la cuenca oeste de Alborán se registra también. Es decir, hay mucha contribución, aparte del plomo, que he puesto el ejemplo del plomo de la gasolina, de otro tipo de metales también. ¿Alguna duda, curiosidad, pregunta? Una pregunta más. Extinción de animales. Un momentito. No has hablado de extinción de No has hablado de la extinción de animales, porque todo esto, el problema es que muchos animales se desaparecen. Claro, sí. ¿Y nosotros qué va a pasar? Es más como pesimista, de estar pesimista, ¿no? Porque el calentamiento, como algunas veces, pues había animales que se desaparecían, que se creaban. ¿Cuánto nos queda de vida? Yo imagino que no nos vamos. No, imagino que a extinguir no nos vamos a extinguir. Bueno, también es verdad que en esto hay una mejora tecnológica importante, ¿no? E imagino que como con muchos otros problemas medioambientales serán encontrando soluciones, pero sí que es cierto que lo que decía al final, es decir, la población aumenta a un ritmo importante y entonces hay que encontrar soluciones para ese aumento de la demanda de recursos y para ese aumento en la cantidad de la basura, por decirlo de alguna manera, que vamos a generar, ¿no? Es decir, si los océanos están así ahora, pues dentro de 50 años, ¿cómo pueden estar? Entonces, esto de alguna manera hay que controlarlo, pero bueno, yo confío y espero, ¿no?, que
Bueno, hay mucho desarrollo tecnológico, hay mucha investigación en marcha y, bueno, soluciones por parte de, bueno, de la humanidad habrá, ¿no?, para no llegar a ese límite. Yo que veo en la población, que la población, como decía el cuento, el primer que decía, y yo de acuerdo con lo que él decía, que el primer problema es la cantidad de gente que estamos. Y sin embargo, normalmente se habla de la necesidad de reproducirse más. Yo cuando veo, por ejemplo, que en España hemos llegado gracias a que se controla de otra forma, ¿no? Yo soy suficientemente vieja como para saber lo que era familia grande. Y sin embargo hay una contradicción tan grande entre que una sociedad tenga una autorregulación acerca de los nacimientos, pues por la educación, por el papel de las mujeres, porque haya métodos para poder controlar los nacimientos no deseados. Y sin embargo, por otra parte, siempre se está diciendo que nos tenemos que reproducir muchísimo, que nada más que quedamos viejos. Yo muchas veces pienso, bueno, pues nos morimos todos los que estamos aquí. Luego, no decían que al principio del siglo XX España tenía 18 millones de habitantes, había de todos los niños y de todo. Bueno, pues eso es luego de lo que ha enseñado usted de los mares, me acuerdo que vi una vez algo que me impresionó mucho. Eso de los plásticos lo he visto más veces, pero se veía en la salida del Ródano masas ingentes de toallitas que no estaban en superficie, sino abajo. Y iban arrastrando y haciendo erosión total al fondo marino. O sea, que no solamente todo lo que hay flotando, llenando todo eso, aparte también de los microplásticos, aparte lo sabe todo el mundo, impresiona, ¿no? Y eso de los toallitas es una adquisición relativamente corta en el tiempo. Sí, bueno, eso afortunadamente se tiende a regular, ¿no? Es decir, que hace un tiempo quizá todo eso se podía echar ahí, se iba junto con el papel higiénico y ahora quizá está más regulado, ¿no? Igual que el tema de los plásticos cada vez más. Entonces, bueno, es cierto que la población crece, tiene que crecer, es obvio, y quizás lo que tenemos que aprender es, bueno, a que tener un crecimiento, como se suele decir, sostenible. Es decir, no podemos agotar el planeta ni podemos agotar los recursos, hay que aprender a gestionarlos mejor. Y todo ese tipo de vertidos, es verdad que, bueno, que sí que se tiende a regular más y a que no llegue todo al mar, ¿no? Es decir, porque si llega todo al mar realmente alteramos mucho, ¿no?, todo el ecosistema marino, y realmente si no funciona esa bomba biológica, entonces es que sí se provoca un cambio climático importante que, bueno, que ya hemos visto muchos ejemplos, ¿no?, en la historia de la Tierra lo que puede llegar a ocurrir. Acerca de la velocidad que dice usted, yo ya tengo años, pero cuando yo era niña vivía en una ciudad de mar. Entonces se bañaba uno después de la Virgen del Carmen. En aquel momento se daba eso, pero después de la Virgen del Carmen, quiere decir, una vez pasado los 15 primeros días de julio, no te apetecía meterte en el agua. Sin embargo, ahora te puedes meter, y yo no he llegado todavía a los 100 años. Claro, no, si lo veíamos en las décadas, como ha aumentado. Y ver, por ejemplo, en el invierno, aquí en la provincia de Granada, los chuzos esos cayendo de los tejados, y la misma Plaza Nueva, la fuente de la Plaza Nueva, hace no tanto que veamos los chuzos. Sí, no, pero es cierto que, bueno, que es un hecho, ¿no?, porque además tenemos registro instrumental ahora mismo de la temperatura del océano, hay una curva desde los años 50, hay una curva de medida de CO2 y lo sabemos, es decir, sabemos cómo está aumentando y cómo aumenta la temperatura, y efectivamente década a década pues se va haciendo el mar mucho más cálido, y eso hace que también se haya podido medir esa pérdida de oxígeno, ¿no?, como consecuencia de ese calentamiento. ¿Alguna pregunta más? Pues a mí me gustaría decir solamente una pequeña cosa, ¿vale? Yo creo que aquí, que haya cambio climático o no es el problema es que sí tenemos que ser conscientes de que el planeta es parte nuestra y que por tanto tenemos que quererlo como si fuera nuestro propio hijo. Entonces, seamos sostenibles, claro, seamos coherentes y a lo mejor cada uno individualmente, tirando una cuenta menos, comprando
o llevándose una bolsa reciclada al supermercado, cada uno individualmente es como si fuera una pequeña lanchita que quita un poquito de plástico en esos mares de plástico que ahora son horrorosos. Muchas gracias, Paqui, muchas gracias a todos Nada, ustedes. vosotros.